¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la Aquelarre del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es sábado de podcast, el día más esperado de la semana. Y pues tenemos un tema bastante curioso para esta ocasión, ¿no? Pero bueno, antes que nada les recuerdo que si todavía no están suscritos y todavía no suenan a esta Aquelarre, les recomiendo que lo hagan, neta, es un gran apoyo, por supuesto. Agradezco a los que lo han hecho en estos días, la verdad me apoyan bastante al hacerlo. Y recuerden que cuando lo hagan no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. Y también les recomiendo seguirme en mis redes sociales, me pueden encontrar como LuisFrikiCoven97 y pues ahí llego a subir cosillas que a lo mejor aquí no llego a subir. Pero pues bueno, nenes, ahora sí sin tanto rodeo, iniciemos la sesión de la Aquelarre de esta ocasión y vamos a lo que nos truje Chencha. Y bueno, pues obviamente ya he hablado mucho, hablé a principios de año de lo que fue el UCM, de cómo va la onda y esto, y también hablé del DCU y de su reinicio y toda esta onda, ¿no? Pero hay un universo que igual es de cómics y es de DC, de hecho, que es recordado con mucho cariño y aún así, pues bueno, pues ha generado todavía un poco de controversia hasta nuestros días y bueno, tiene que ver con las cintas animadas de DC. Y por supuesto hablamos también de su universo compartido, que fueron como tal dos más que nada, uno basado en los nuevos 52 y el otro que ya está terminando, que es el Tomorrowverse, ¿no? Que le dicen el Tomorrowverse. Y bueno, pues en estas cintas eso obviamente adaptan otros arcos de los cómics y eso, pero a versión animada. Y pues han sido cintas que mucha gente del público le ha tomado cierto cariño, más que nada porque en este caso, a diferencia del universo live action que pues falló estrepitosamente, aquí de cierta manera sí se le dio continuidad a ciertas cosas, aunque hablaremos de eso en un momento. Y también pues bueno, se sentía que todo estaba conectado, cosa que en el universo live action pues nunca pasó y esperemos que ahora sí pase. Pero ahorita pues sí he visto un poquito de... He visto por ahí pláticas y eso hablando de este universo, que era el mejor, esto y aquello, e inclusive gente quejándose porque bueno, James Gunn tomó la decisión de que ya no va a haber universos animados en DC. Esto más que nada porque quiere lo que su universo tenga también cintas y series animadas. Con esto no quiere decir que todas las series o películas de animación van a estar tengan que estar todas a fuerzas con DC. Hay que recordar que también está la sublínea Elseworlds, que básicamente serán películas y series y eso que no tengan nada que ver con la continuidad principal. Ahí tenemos el caso de The Batman, Joker y obviamente hablando de animación, si quieren sacar alguna serie como Mis aventuras con Superman, que obviamente entraría en la categoría Elseworlds, o por ejemplo otra película animada que adapte un arco de los cómics o algo así, pues lo pueden hacer libremente. Obviamente pues ya no estaría en el universo que está haciendo James Gunn, pero estaría aparte y pues bueno, al final de cuentas es para que se disfrute de manera individual, cosa que yo no veo mal. Pero pues obviamente mucha gente pegó el grito en el cielo por esta decisión y la verdad es de que aquí les vengo a guardar la fiesta a ese tipo de gente, porque la mera verdad es que las películas animadas de DC no todas son tan perfectas y de hecho sus universos animados están lejos de ser buenos y de hecho hablaremos mucho de eso, ¿no? Y es que estas cintas se pueden dividir en dos, las que no tienen nada que ver con un universo compartido o algo así y las que sí. Y bueno, empecemos con las primeras, las que están muy aparte, ¿no? Y bueno, obviamente estas creo yo que en mi opinión personal son las mejores, son las que mejor tiempo se dieron de hacer las cosas, las que mejor adaptan estos arcos, más que nada porque no están obligadas a continuarlas como tal, no es de que es que hay otra película en mente y tenemos que conectar con esto y aquello, y simplemente se dedican a contar su historia y ya está. Tenemos el caso de Liga de la Justicia, Crisis en Dos Tierras, que tiene que ver con adapta JLA Earth 2, que tiene que ver cuando se encuentra la Liga de la Justicia con el Sindicato del Crimen, y la verdad es una película bastante sólida con muy buenos personajes, muy buena exploración del mundo, la verdad. Tenemos también Batman Superman Enemigos Públicos, que esta fue de las primeras que vi de pequeño de cintas animadas y le tengo bastante cariño. Todavía no me he leído el cómic como tal, espero leerlo pronto, pero esta historia se basa en el cómic del mismo nombre, que es Batman Superman Enemigos Públicos, que tiene que ver con el regreso de Supergirl, ahora sí, al universo DC. Y con esto me refiero a Kara Zor-El, porque hay que recordar que en Crisis en Tierras Infinitas, pues Kara había muerto con la batalla del Antimonitor, y obviamente, pues bueno, ya cuando se reinició el universo DC, Supergirl terminó siendo otro personaje que primero fue un cyborg, y luego se juntó con una chica que era Linda Danvers, y de ahí, pues bueno, nace la Supergirl que estuvo en los 2000, pero en un punto decide entrar de regreso, ahora sí, a Kara, ya en los cómics, y bueno, pues fue el regreso de la verdadera Supergirl y de la
prima de Superman. Y pues bueno, aquí obviamente en esta película adaptan esto y lo hacen bastante bien. Tenemos otras más como All Star Superman, que obviamente es muy recordada al igual que el cómic, la verdad se equiparan mucho en calidad. Tenemos The New Frontier, que adapta el cómic del mismo nombre, que en lo personal me gusta más el cómic, creo yo que explora muchas más cosas, pero aún así la película no está tan mal, e inclusive me gusta mucho que quisieran adaptar el estilo de animación para que se pareciera como fue dibujado el cómic por Darwin Cook. Tenemos también Superman contra el Elite, que creo yo que es de las más recordadas y de las más queridas. Ahí tienes la frase de los sueños al final de la película que a muchos les gusta, y así puedo seguir con varias. Inclusive las mejores películas de Green Lantern son las animadas, en este caso Primer Vuelo, que adapta lo que es la historia de Hal Jordan, y la otra que es Caballeros Esmeralda, que son diferentes historias de diferentes linternas verdes alrededor de los años y de diferentes especies y eso. Y esta me gusta bastante porque explora mucho más allá de los linternas humanos, y de hecho puedes ver lo que los Green Lanterns son capaces de hacer. La verdad, esa es bastante recomendable. Y así hay muchas que son muy buenas, Under the Red Hood, o sea, podemos mencionar varias, o sea, eso no hay duda. Pero por ahí como que ciertas manchas negras en estas películas individuales, y aquí vengo con mi mayor ejemplo de que las películas animadas de DC no son perfectas como mucha gente lo quiere hacer ver, y es The Killing Joke. Y es que bueno, esta historia creo yo que ya muchos sabrán qué onda, que es bueno, donde obviamente el Joker hace una de sus mayores bromas, donde pues es la broma asesina, donde obviamente a Bárbara la deja paralítica, el comisionado Gordon queda muy traumado, y de hecho pues inclusive tuvo un final que dejó un poquito confusos a los lectores con esto de Batman riéndose y así, o sea, y la clásica esta frase del Joker de fue un mal día, o sea, todo esto que dice, ¿no? De que lo único que hizo falta para que se hiciera lo que es ahora fue un mal día. De hecho, tanto se ha repercutido esta frase del Joker que, bueno, inclusive sacaron una línea de cómics, una miniserie de cómics de villanos de Batman que se llaman One Bad Day, donde, digámoslo así, vemos o sea, como para complementar esto con una saga donde vemos como el origen o el mal día que tuvieron otros villanos de Batman para que se convirtieran en lo que hicieron, que ahí está el Acertijo, de Bane, de Catwoman, de Mr. Freeze. Hay unos buenos, otros malos. En lo personal los que más recomiendo son el de Dos Caras de Mariko Tamaki y el de El Acertijo de Tom King, creo yo que son los que puedo recomendar más, y ya los otros depende de tu criterio, ¿no? Pero bueno, regresando a la película animada, obviamente cuando se dijo que se iba a adaptar esto, pues muchos la verdad se emocionaron porque es un trabajo muy famoso en DC y por supuesto de Alan Moore, su creador. Que bueno, las historias de Alan Moore siempre generan hype cuando se van a adaptar. Por ahí de hecho, inclusive tenemos en camino la adaptación animada de Watchmen, que bueno, pues a ver si no nos vienen con otra maldición inglesa de mismísimo Alan Moore, pero siempre generan mucha expectativa. Por ahí tenemos cosas como Before Vendetta de las Wachowski, Watchmen de Zack Snyder, y bueno, pues ya sabemos que han sido intentos muy fallidos, unos más que otros, y de hecho la única historia que han adaptado bien de Alan Moore fue de hecho en la serie animada Justice League. Creo, no me acuerdo si en la Justice League original, o sea en la primera serie, o en la secuela que es Unlimited, pero tiene que ver con la historia de Para el hombre que lo tiene todo, donde bueno, Superman es atrapado por Mongul, por una planta que te deja como en un trance, y bueno, en ese trance Superman tiene una vida donde Krypton nunca explotó y tiene familia y todo eso, y se adaptó a lo que es esta serie, tanto así que fue el que le gustó a Alan Moore, que literalmente sí dejó que le dieran créditos por esta historia. De hecho, inclusive el capítulo dice, basado en la historia tal de Alan Moore, cosa que ninguna otra adaptación, si se dan cuenta, no sale. De hecho, ni en Watchmen, ni en Before Vendetta, ni en la Liga Extraordinaria, ni nada de eso, vemos que digan basado en los personajes de Alan Moore, porque él mismo no quiere. O sea, no es porque los estudios quieran ahorrarse unos pesos por darle crédito, no, es porque literalmente él dice, yo no tengo nada que ver en esto y déjenme así. Y adivinen qué, en Killing Joke pasó lo mismo. Alan Moore no quiso nada que ver con esto. Y pues bueno, obviamente creo yo que si vieron la película ya saben la historia. Y es una pena porque yo me acuerdo que fue un hype tan tremendo que literalmente la gente pedía que en los cines se estrenara. Y de hecho, por lo menos en mi país, México, se logró estrenar en los cines. Y es como de wow, o sea, va a traer esto, y se generó mucha emoción. Sobre todo porque en ese momento estaba el hype de los superhéroes a tope y esto y aquello. O sea, entonces mucha gente
gente quería verla, inclusive gente que no era tan fan de los cómics, pero decía, esto se ve interesante y aquello. Y ya cuando salió, pues fue obviamente una tremenda decepción. Básicamente porque The Killing Joke no es una historia tan larga. De hecho, es una historia cortita, bastante cortita, que inclusive en muchas recopilaciones de historias de Alan Moore se llega a incluir, a diferencia de, por ejemplo, V for Vendetta o Watchmen, que por lo largas que son obviamente y no van a incluirlas en este tipo de recopilaciones. De hecho, es Alan Moore en la mayoría de escritos que tiene son historias bastante cortas, en Green Lantern, en Vigilante, con Batman, los Omega Men y esto, o sea, fueron historias cortas o como uno o dos números que llegó a escribir, a diferencia de lo que hizo con sus otras historias donde sí le metió mucho más. Pero sí es cierto que no, que con The Killing Joke igual fue otra historia cortita. Muy buena, no de las mejores de Alan Moore, opinión personal, inclusive él mismo lo dice, pero cortita y buena, al final de cuentas. Y aquí quisieron como que alargar la situación porque quisieron darle mucha profundidad a Batgirl, lo cual no es malo, en lo personal fue muy buena idea que lo hicieran y de cierta manera llega a funcionar en momentos, pero llega un punto donde te muestran como que la admiración que tiene Batgirl hacia Batman va más hacia algo que al romance o a o que quiere algo con él y eso. Y la verdad ahí sí se volvió bastante incómodo. Y sí, en ese momento Batgirl es mayor de edad y lo que quieras, pero siempre se ha visto raro esta idea de que obviamente pues Bruce y Bárbara queden juntos, más que nada porque uno, el comisionado Gordon es como un amigo prácticamente de Batman y de Bruce, o sea, es alguien de mucha confianza y el hecho de que te metas con su hija como que ha de ser medio raro, o sea, imagínate que tú eres, o sea, tienes tu amigo de toda la vida, ya tienen hijos y eso y crece, ¿no? Y de repente pues tu amigo se decide meter con tu hija y aunque sea mayor de edad, pero creo yo que lo verías mal, o sea, creo yo que estarías bastante incómodo que alguien que llamas tu mejor amigo se meta con tu hija, ¿no? Entonces, ahí vamos mal, ¿no? Y aparte, pues, es algo que sale como que muy de la nada, porque inclusive te meten en una escena amorosa de gratis, o sea, es como de ¿por qué? O sea, inclusive al final del día, Batgirl siempre ha sido de la Batifamilia, ha sido como casi una hija para Batman, no tanto algo más, o sea, Batman se ha tenido sus romances que con Catwoman, que con Talia al Ghul, o sea, podemos mencionar otros personajes, pero que metas a Bárbara en este asunto siempre se ha hecho muy raro. Ahora, esto nunca ha pasado en los cómics, o sea, nunca se ha puesto en la mesa ni nada, solamente en un caso en específico que tiene que ver con Bruce Timm. Y es que esta película fue dirigida por Bruce Timm, que hizo el universo animado de DC de los 90, que Batman, Superman, la Liga de la Justicia y eso. Y aquí es cuando te das cuenta de que Bruce Timm no era el genio detrás de esto, porque eran de hecho dos, o sea, cuando se hizo ese universo animado, eran Paul Dini y Bruce Timm. Y ahí te das cuenta de que Paul Dini era el que tenía cerebro en esto, porque algo que he notado mucho en Bruce Timm es que es un caliente. O sea, el tipo nada más quiere hacer fanservice porque sí. Y por alguna razón es el mayor fan de Batman, ¿no? Y la mera verdad, por experiencia personal, los fans de Batman son de los peores fans de superhéroes. Porque endiosan a un personaje, te dicen de que es lo mejor porque no es como Superman que todo lo puede y eso. Cuando literalmente alaban las historias donde Batman todo lo puede. O sea, y Bruce Timm es de esos. Y de hecho, Bruce Timm, si ves todos los productos de ese universo, se liga a Lois Lane, se liga a Wonder Woman, se liga a Catwoman. Y de hecho, se liga a Barbara Gordon. De hecho, salieron unos cómics que son como secuela de la serie. Y en esos cómics, Batman le baja a la novia a Dick Grayson, que es su hijo, que es Bárbara. O sea, Dick y Bárbara están juntos y se la baja. Y de hecho se da a entender en Batman Beyond, que es la serie de Batman del futuro, que tuvieron muchas más cosas que ver. O sea, que sí tuvieron algo muy serio. Y de hecho, durante un punto, inclusive Terry duda si es hijo de Bárbara y de Bruce. Cosa que, o sea, es hijo de Bruce, pero no, o sea, por otras razones, ¿no? O sea, que no viene a cuenta, pero no es hijo de Bárbara y eso. Y ahí te das cuenta ese fetiche que tiene de quererlos juntar. Y ves que hizo esta película. Y esa parte extra, no por querer darle desarrollo a Batgirl más, porque sí es cierto que en el cómic sí le falta mucha profundidad a su personaje. O sea, que inclusive el mismo Alan Moore ha dicho se ha arrepentido de cosas que hizo en este cómic. Pero que si no lo hizo nada más para meter escenas con Batman, escenas de amor entre Batgirl y Batman. O sea, como ¿por qué lo haces? O sea, y es como te das cuenta de que hizo mucha interferencia y simplemente quedó una película del asco. Digo, ya después, ya la otra mitad adapta lo que es el cómic y como que la película mejora bastante,
pero pues la mera verdad, el mal sabor de boca queda, y aparte de que el hecho de que el final se ha adaptado a audiovisual, te hace dar cuenta de que no todas las cosas del cómic pueden adaptarse a ese tipo de formatos audiovisuales, porque en el cómic como que te dejan la duda de que qué pasó por las risas y esto, y aquí como que te lo dejan mucho más claro. Entonces, la verdad, arruina un poco ese final impactante del cómic. Y bueno, tenemos otras que igual son bastante malillas y que mucha gente las recuerda, pero por mal gusto, como la de Injustice, que digo, de por sí el cómic es malo, o sea, la historia de los cómics y del juego como tal son malos, o sea, la única razón de que existe ese tipo de argumento es para tener un pretexto en el juego de que por qué se agarran a putazos entre héroes, o sea, es la mera verdad. Y en el juego medio funciona, pero en los cómics nunca funcionó y quisieron adaptarlo y por alguna razón generó cierto hype, o sea, como de, ah, no, sí, Injustice y eso. Y ya cuando se vio la cinta, pues de por sí se filtró, o sea, se filtró mucho antes de que saliera y ya cuando la gente la vio, pues dijo, ¿qué es esto, no? Y digo, ya para que de plano inclusive seas peor que la historia del cómic, pues es que te tienes que esforzar y es que se esforzaron en hacerlo mal, o sea, porque sí inicia como el cómic de pues todo esto de que obviamente matan a Jimmy Olsen, la muerte de Lois Lane, la destrucción de Metrópolis, la muerte del Joker, todo eso, ¿no? Pero de repente empiezan a hacer cosas muy raras de que, por ejemplo, a Flash lo matan de una manera bastante tonta donde tiene que ver con el gas del miedo y que le atrapan y pues no escapa, cosa que es muy tonta porque Flash puede vibrar y así puede escaparse de los de ser atrapado, o sea, no tiene sentido. Y según yo esto lo hacen porque no quieren hacer esto de que porque Flash no corre en el tiempo para resetear todo, que de hecho en el cómic hacen referencia a lo mismo y tanto en el cómic como en la película ambas son estúpidas. Por ejemplo, en el cómic básicamente dicen de que Flash no quiere porque al final es que qué tal si algo peor y así, o sea, cuando ya después de ver de lo que pasa en el cómic y de ver cuántos héroes mueren, creo yo que se hubiera arriesgado honestamente, yo si fuera Flash me hubiera arriesgado a reiniciar todo en ese universo para ver si salía algo mejor o algo no tan peor. Pero bueno, y aquí es como de que, pues nada más lo matamos para que la gente no se pregunte por qué no reinicia el universo, ¿no? Y cambian muchas cosas, ¿no? También matan a Atom de una manera igual muy tonta que lo desintegran, no me acuerdo, como en ácido o algo así ya está. Y pues bueno, lo demás lo vemos de que Superman se hace malvado, empieza a crear su régimen y hay Wonder Woman toda mal hecha, o sea, muchas de esas cosas, ¿no? Y pues así va, pero de repente lo cambian todo, meten a Plastic Man, que es lo mejor de la película, o sea, sé que técnicamente adapta como el año uno del cómic y Plastic Man no tiene que aparecer, pero es de lo mejorcito, y pues ya ayuda a salvar el día, se enfrentan a Meizo, y luego llevan al Superman de Tierra uno y de hecho le muestra que Lois está embarazada en su universo, se pelean y al final el Superman de Justice hace bueno, y ya está, o sea, como que estuvieron en un limbo entre qué hacer y qué no. Porque si a lo mejor hubieran hecho esta adaptación cuando los cómics y el juego estaban muy vigentes, puede que hubieran hecho muchas más cosas porque al final del día, ¿cómo se llama? La historia de Injustice sí generaba mucho interés. O sea, estaba generando mucho interés en el público y a lo mejor se hubiera llamado mucho la atención. Pero ahorita hay mucha gente que ya no se traga tanto esta historia. De hecho, es una de las historias, creo yo, que es más repudiada. Y aunque sigue vendiendo como tal, o sea, sigue, porque por algo le siguen sacando ediciones y cosas así. Es una historia que ya mucha gente no se traga. Y de hecho, inclusive mucha gente demuestra mucho su desprecio a esta historia. Y como que no supieron qué hacer entre si dejar algo para adaptar los siguientes años o no, porque hay muchos personajes que se quedan fuera, por ejemplo, Shazam se queda fuera porque los héroes mágicos tienen otros pedos y es porque lo de los héroes mágicos se ven el año 3. Hal Jordan se va de la Tierra porque se tiene que reunir con los guardianes y eso tiene que ver con lo que pasa en el año 2, o sea, muchas de esas cosas que obviamente iban dirigidas a adaptar lo que sería del cómic y al final no lo hicieron, entonces está bastante raro y la verdad con la recepción que tuvo la película y lo que van a hacer en estas reestructuraciones de DC, la verdad dudo mucho de que vayan a continuar eso y la mera verdad mejor, o sea, la verdad hay que olvidar mucho eso y pues dejarlo así, pero creo yo que la calidad de esta cinta también tuvo que ver con que en esos momentos le estaban, o sea, como que ya durante todo ese lapso le estaban poniendo como que mucho esfuerzo a sus universos animados y aquí es cuando voy al siguiente punto que es las otras películas animadas de DC que tienen que ver con un
universo compartido, que mucha gente piensa que desde hace años lo hacen cuando como tal no, o sea, fuera de las series animadas y de que sí había películas que están en ese mismo universo, ya sea algunas que salieron en su momento como La Máscara del Fantasma o la de Mr. Freeze, que son muy buenas de hecho, o algunas que salieron después como la de los de Fatal Five, que está más o menos por ahí la película, pero bueno, ese tipo de historias que tienen que ver con ese universo de Paul Dini y Bruce Timm. Aquí tenemos bueno, pues otro universo ya mucho más aparte, ¿no? Y en este caso se decidieron basar en los Nuevos 52, que bueno, era lo que estaba todavía un poquito vigente en ese momento, aunque bueno, le llegaría a pasar lo mismo que le pasó al universo live action de DC, y es de que rápidamente eso se añejó porque los Nuevos 52 terminaron siendo muy mal recibidos y tuvieron que reestructurar todo para regresarlo a como era la continuidad anterior y no siguiendo con esta nueva continuidad de los Nuevos 52. Y bueno, este universo de hecho inicia más o menos como técnicamente, cronológicamente inició los Nuevos 52, que es con la serie de la Liga de la Justicia. De hecho, adapta el mismo arco que el primer arco que hizo de Justice League Geoff Johns y Jim Lee, que fue el de Guerra, ¿no? Que de hecho, pues así se llama la película Justice League War, que tiene que ver con una invasión de Darkseid a la Tierra. Y vemos que de hecho los superhéroes aquí, pues no, apenas están iniciando. Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Batman, Cyborg y Flash apenas van en su onda, por lo que, bueno, pues prácticamente apenas no se conocen y eso, y de hecho cuando se encuentran desconfían del uno del otro, y pues tiene que ver cómo se tienen que unir para enfrentar todo esto y aquello, y la verdad como el cómic está bastante bien, o sea, incluso algo que caracterizó mucho a los Nuevos 52 es que iniciaron muy bien, o sea, se iniciaron de una muy buena manera, y así siguió este universo. Tenemos Trono de Atlantis, que está igual muy bueno que el cómic, con sus diferencias, pero muy bien hechos. Por ahí tenemos Batman and Robin, que tiene que ver con ver a Damian Wayne y esto, Justice League contra los Teen Titans, o sea, hay peliculillas muy buenas por ahí, ¿no? Pero sí es cierto que hubo cosillas que sí saltaban mucho la onda. Para empezar, es un universo que tiene un chingo de Batman, o sea, neta, se nota que en DC le tienen un favoritismo muy cabrón a este güey. O sea, tanto así que le ha hecho mucho daño al personaje. Digo, de por sí en los cómics está más estancado que nada. Digo, solamente Spider-Man en Marvel lo supera, pero está estancadísimo Batman. Y bueno, prácticamente la mayor parte de películas de este universo o son de Batman, o Batman es como alguien muy prominente, ¿no? Por ejemplo, hay una que es de la Justice League Dark, que por alguna razón Batman está muy presente, como por qué si es la Justice League Dark, o sea, yo voy a ver a Deadman, a Constantine, a Swamp Thing, a Satana. Yo no voy a verme el pinche Batman en una película de esas. O sea, pero bueno, así lo hicieron, ¿no? Entonces tenemos un chingo de Batman que, obviamente, si eres mega fan de Batman, te va a encantar este pinche universo porque, pues, obviamente sale hasta en la sopa. Pero sí es cierto que para personas que queremos ver otros personajes, sí es cierto que llega a ser muy cansado. Y esto me lleva, de hecho, a mi siguiente punto, que es que no todos los personajes les dan buen foco. O sea, literalmente sale, o sea, Green Lantern no tiene ni una película. Aquaman, lo más cercano fue Trono de Atlantis, pero después ni siquiera le dieron igual una historia aparte en la que brillar. No sé, una adaptación de La Fosa o algo así, no, jamás. Superman, literalmente las únicas películas de Superman protagonista es donde se muere y donde regresa. Y ya está. Y así varias cosas. O sea, simplemente son de Flash igual. No hay ningún. Fuera de Flashpoint, que técnicamente es la que inicia este universo. No protagoniza otra historia. O sea, y así podría seguir con varios. Que los Teen Titans solamente protagonizaron dos. No se ve más equipos. Ni Hawkman ni Hawker. O sea, técnicamente están en este universo. Pero igual no tienen como una película u otra historia donde aparezcan más. Mansion Manhunter igual está como de fondo. O sea, simplemente quedó horrible cómo trataron a los demás personajes. Y digo, por eso me enoja que Batman tuviera tanto foco. Porque, o sea, el güey sale hasta en la sopa. Y los demás héroes, la mayoría están en fondo. Y luego inclusive hay héroes que ni sabes que aparecen. Por ejemplo, ya en la película final, que es la de la guerra de Darkseid, sale Guy Gardner ya muerto en una parte. Y es como, ¿en qué momento dijeron que existía Guy Gardner? O sea, Wonder Girl igual sale de fondo nada más para que la maten. O sea, y ya está, así con varios. Podría así, una lista interminable de personajes que aparecen de fondo y nunca les dieron trasfondo y se mueren ya para el final. O sea, entonces muy mal todo, ¿no? Y otra cosa que tiene que ver, muchas de estas películas, por alguna razón, no se basan en los nuevos 52. O sea, Trono de Atlantis, War y todo esto sí se basan en los nuevos 52. Pero por ejemplo sale Batman Hush, que es de la continuidad anterior. O la muerte de Superman, que esa cosa es de los 90, es muchos años atrás. Entonces, o el contrato de Judas,
que eso es de los 80s, o sea, entonces, ¿es de los nuevos 52 o no lo es? Y de hecho termina peor porque como que mezclaron cosas de los nuevos 52 con esos cómics que son clásicos y es una mezcolanza bastante horrible que dices, ¿qué pedo? O sea, por ejemplo, hay personajes que no tienen nada que hacer, por ejemplo, en Contrato de Judas sale Blue Beetle de Jaime Reyes, pero como él no existía, pues no tiene nada que hacer y es como en vez de Cyborg es él, pero no tiene nada que hacer. Creo que igual sale Bumblebee, igual no tiene mucho que hacer. O sea, si acaso lo mejor que puedo decir de esa adaptación es que sí mostró a Terra como la maldita que es, porque mucha gente nada más se vio la serie del 2003 de los Titanes y piensan que Terra, pobrecita, pero es una hija de la chingada y me gusta que por lo menos en esta película sí la muestran por lo que es. Entonces, en eso sí hicieron algo bien, ¿no? Pero así las cosas, ¿no? Y de plano lo que terminó de arruinar todo fue que lo acabaron bastante rápido. Ahora, aquí no les echo completamente la culpa a los, ¿cómo se llama? A los que estaban encargados completamente, porque también hubo un pedo en DC, que hay que aclarar que esto fue mucho antes de lo que está pasando ahorita y eso fue muchísimo antes, obviamente. Y es que, bueno, pues prácticamente les habían dado un contrato para hacer cierto número de películas, y el problema es que ya estaban a punto de llegar a ese límite, y lo que pasó es que dejaron muchas cosas abiertas que jamás se concretaron. Por ahí, de hecho, se ve que iban a adaptar lo que era de la Trinity War, que es un evento en los nuevos 52 donde pues bueno, se enfrentan como varios equipos de DC y de hecho sobre todo porque no me acuerdo en qué película sale, pero sale como una postcréditos donde se ve a la JLA, que en los nuevos 52 la JLA en vez de ser el equipo principal como lo era en la continuidad anterior, eran otro equipo que era hecho por el gobierno, era hecho era comandado por Amanda Waller y en este equipo pues bueno eran como cada uno una contra de la Liga de la Justicia, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Martian Manhunter, que era el contra de Superman. Teníamos a Katana, creo que según yo era el contra de Batman. Stargirl, que tenía era el contra, creo yo que, no me acuerdo si de Cyborg o de Wonder Woman, no me acuerdo, ¿no? Y Simon Bass era el contra de Hal Jordan, aunque en la adaptación animada iban a dejar que fuera Jon Stewart y eso. Pero al final no se hace nada. Y de hecho después vemos a Martian Manhunter con la Liga de la Justicia. Y es como, ¿en qué momento sale esto? O sea, ¿qué pasó con... Bueno, yo pensé que iban a adaptar Trinity War y no lo adaptaron. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué pasó con la JLA de Amanda Waller? Sepa. Y así con varias cosas que algunas se pueden atribuir a que se acabó muy rápido esto, ¿no? Y que inclusive por eso en esta última película de la guerra de Darkseid matan a lo estúpido a todos los personajes y esto porque querían acabarlo y ya está. Pero la verdad terminaron haciendo un final bastante apresurado y mal hecho. Y dejó un universo bastante inconcluso porque no todo se concretó, con muchos personajes que dejaron de fondo y que nunca tuvieron trasfondo, y prácticamente puro pinche Batman, o sea, y aparte que ni siquiera ha basado completamente los nuevos 52, o sea, porque ni adaptaron Trinity War, ni adaptaron bien la guerra de Darkseid como en los cómics, ni adaptaron tampoco Forever Evil, que esto hubiera estado chido que lo adaptaran, creo yo que les hubiera quedado bastante bien un Forever Evil, sobre todo porque es una historia que es bastante aceptada, inclusive, aunque a mí no me gustan mucho los nuevos 52, me gusta mucho Forever Evil, es una historia bastante buena, y no la adaptaron. Entonces, ¿qué sucedió ahí? O sea, ahí te das cuenta de que DC siempre ha tenido un problema para hacer un universo compartido fuera de los cómics. Aunque bueno, creo yo que la constante es que tuvo que ver que en ambos usaron a los nuevos 52 como base. Creo yo que no, o sea, era un augurio de que obviamente algo que no les estaba funcionando no les iba a funcionar fuera de los cómics. Así que creo yo que eso era. Pero bueno, ahora sí que ya para terminar hablemos del último que ya pues está terminando ahorita, que es Tomorrowverse, que bueno, está acabando con las películas de Crisis en Tierras Infinitas, que ya son van a ser 3 partes. Según yo salió la primera, no sé si ya salió la segunda y nos faltaría la tercera, ¿no? Que bueno, marcarían el final ahora sí de este universo muy cortito, que empezó bastante prometedor con la película de la JSA o la de Superman y eso estuvo bastante bien. También las de Long Halloween, creo yo. O sea, sé que ahorita me quejé de la participación excesiva de Batman, pero ya después de ver esa de Long Halloween, que la dividieron en 2 partes, la verdad sí me gustó bastante. Sí la sentí una buena adaptación, sobre todo siendo una de las mejores obras del personaje y como que me contenté un poco más con Batman en ese momento, o sea, todo bien. Pero
de repente cometieron rápidamente los mismos errores que es el universo anterior, inclusive antes de que les dijeran que pues iba a acabar todo esto. Sacaron la Legión de Superhéroes que pues está ok, no está tan mal, pero la verdad es de que tampoco es la gran cosa. Sacaron por ahí también una de Constantine que tiene que estar ligada con lo que va a suceder de la crisis y eso, pero igual como que, o sea, fuera del carisma del personaje no hay mucho más allá. Tenemos la de Warworld, que bueno, es la que es el preámbulo a la crisis y es un, no sé, o sea, para ser protagonizada por la Trinidad como que no jala bastante. Y ya la que creo yo que es la peor de todas es la de Linterna Verde, que como fan de Green Lantern, la verdad, esta me dolió bastante porque por fin tuvimos una película protagonizada por él y está más mal hecha que nada. O sea, para empezar agarraron a Jon Stewart, o sea, cuando las historias que agarraron no son protagonizadas por Jon Stewart, o sea, agarraron como base Crepúsculo Esmeralda, que adivinen que el Green Lantern ahí es Kyle Rayner. Agarraron también como base la guerra Rantanagar, que es de los preámbulos en la crisis infinita. Adivinen quién sale ahí, Kyle Reiner. Y aparte, agarran un poco de Hora Cero, que adivinen quién sale ahí, Kyle Reiner. Entonces, ¿por qué agarran historias que no tienen nada que ver con Jon Stewart y usan a Jon Stewart? Y eso no es lo peor, o sea, todavía como, o sea, aquí ya, esta película fue como la tercera, cuarta de esto, bueno, fue después de las primeras de este universo, y ya mandó todo a la chingada, o sea, porque de la nada te dice que había una Liga de la Justicia, y ya existía y todo, y nunca la vimos, o sea, todos los, o sea, y de la nada vemos que a Vixen, que a Green Arrow, que a Hawkgirl y eso, y ya, o sea, cuando nunca antes nos la habían presentado bastante bien, por ahí quieren hacer como un romance entre Hawkgirl y Jon Stewart como referencia a la serie de la Liga de la Justicia, pero pues al final ni siquiera se dio eso completamente, se enfrentan a Hal Jordan que se hizo Parallax, que a diferencia del cómic que tiene que ver con la destrucción de Ciudad Costera y de que Parallax lo estaba manipulando desde la batería central hasta que la destruyó y liberó completamente a Parallax y eso. Aquí por alguna razón Hal Jordan dijo, sí, Sinestro, hazme malo, ponme a Parallax y así destruyó a los Green Lantern, o sea, no más porque sí, o sea, sin ningún trasfondo en concreto y por alguna razón te meten a la guerra Rantanagar cuando no tiene ninguna repercusión más que pues estaban ahí los Green Lantern y fue cuando murieron y ya está. Lo más rescatable honestamente, Green Arrow que por ahí hace una referencia a lo que hacían los cómics de Green Lantern Green Arrow, que bueno era amigo de Hal Jordan y eso, que honestamente hubiera sido chido que adaptaran eso, o sea que hicieran una adaptación de los cómics de Neil Adams y Dennis O'Neil de Green Lantern Green Arrow, creo yo que hubiera sido bastante bueno y no lo hicieron. Y también Adam Strange, que bueno, por ahí pues hicieron canon los showcase, que bueno, básicamente fueron una serie de cortos que fueron saliendo por ahí en YouTube y eso, que bueno, pues hablaban de diferentes personajes de DC en como estos cortos animados. Y pues bueno, eran también una referencia a los showcase en los cómics, que bueno, era donde se eran estos cómics de la Edad de Plata donde se presentaban personajes que por ejemplo, curiosamente, en un showcase, de hecho, se presenta a Linterna Verde Hal Jordan. Entonces, hicieron estos y esos están bastante buenos. La verdad, yo les recomiendo que chequen los showcase. Por ahí les recomiendo mucho el de Blue Beetle, está bastante divertido. Y el que agarraron para este universo, que fue el Adam Strange, que bueno, lo hicieron canon. Y la verdad, pues, los showcase son de lo mejorcito, pero lo demás no está tan bueno. Y bueno, pues al final, la película termina con que Jon Stewart logra, al parecer, recuperar a los Green Lantern. Cuando a Kyle Rayner le tomó años hacerlo, pero bueno, lo logra hacer. Y eso sí, jamás veremos qué onda con los Green Lantern, porque pues bueno, este universo se va a acabar. Y pues bueno, nada más de ahí en fuera, pues está la de la crisis, que está pues 2-3, digo, no adapta mal completamente la crisis en Tierras Infinitas, pero pues tampoco es la gran cosa. Y fuera de que te presenta un poco más de Flash y de que te muestra cómo se formó la liga en ese universo, que eso debieron haberla hecho en una película, pero fuera de eso no hay mucho más. Entonces pues a mí en lo personal que se acabe ese universo ni me va ni me viene, porque inclusive antes de que lo cancelaran ya empezaba a ir bastante mal otra vez la cosa. Entonces pues bueno, ¿qué se le podrá hacer? Y así es la cosa, o sea, al final así terminan las cosas con los productos animados de DC. Creo yo que en lo personal les funcionó mucho mejor las cintas individuales como las que mencioné. Si bien hay unas que son malillas como Injustice o Killing Joke, la verdad es de que aún así hay muy buen material. Y aunque en su universo animado compartido sí llegaron a tener buenas cintas, creo yo que tuvieron el problema de que no tenían dirección y de que se basaron en un universo que ni siquiera convenció completamente a los fans de los cómics. Entonces creo yo que ahí estaba la cosa.
Y pues que ya no hay universo animado no me duele completamente porque al final del día quiero yo ver qué tan comprometidos están y qué tan multimedia va a ser este nuevo universo DC, que serían películas y series live action, así como películas y series animadas, o sea, que en verdad sea muy compartido y que el hecho de que inclusive te digan de que si el actor que lo interpreta en live action lo va a hacer en animación y viceversa, es porque va a estar interesante, o sea, el hecho de que, por ejemplo, que va a ser a Guy Gardner en la película de Superman, que es Nathan Fillion. O sea, tendremos a Nathan Fillion tanto en live action como Guy Gardner, como en animación. O sea, entonces creo yo que es algo que pueden aprovechar bastante bien. Y bueno, veremos y ahora sí que con el tiempo qué tanto funciona esto. En lo personal, no le veo tanto problema. Siempre y cuando sigan haciendo cintas animadas, pero que sean aparte, no tendría problema. Sí me gustaría ver que adapten historias fuera del canon de estas películas para que adapten cosas de los cómics por ahí, ¿no? O sea, adapten estas historias mucho más aparte y digámoslo así como dije, que tengas mucha variedad que ver si es que no quieres estar tan involucrado o no te interesa tanto este nuevo universo compartido de DC, ¿no? Pero bueno, pues al final hay que ver cómo van sucediendo las cosas poco a poco. Pero pues bueno, nenes, hasta aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si fue así, denle like y compártanlo y por supuesto, pues nos andaremos viendo hasta el siguiente sabadito. Así que bueno, cerramos la sesión de la aquelarre de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.